La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Tenemos la dicha de presentarles en esta oportunidad la gran esperanza de salvación, el llamado de Dios específicamente al perdido. Dios anhela poderosamente en su corazón salvarle, restaurarlo para bien y llevarlo paso a paso hacia la victoria. Hacerlo más que vencedor sobre todo pecado, sobre toda prueba, sobre toda circunstancia. El propósito es de restaurarle no solo a usted, sino también a su cónyuge y a todos sus hijos. Restaurar completamente toda su parentela. Al mismo tiempo, llevar cada persona de triunfo en triunfo, ser más que vencedor. El deseo de nuestro gran Padre Celestial es darle vida, darle totalmente los cambios que el hombre necesita tener en su propia vida para ser más que victorioso. Muchos tienen famas, pero no tienen la paz de Dios. No tienen el gozo de Dios. ¿Cuántas personas sonríen, pero no tienen la paz de Dios? Se sienten frustrados, vacíos, miserables. Pero Dios los llama, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blancas lanas. Así nos dice Dios por boca del profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 18. Esto da a entender que Dios, la meta que se ha propuesto es que usted venga, porque Él quiere bendecirlo. Quiere bendecirlo con la paz, con el gozo, la alegría, la libertad que su espíritu necesita. ¿Cuántas personas están desesperados? Tan desesperados que están buscando a alguien que les venda un poco de droga para poder mitigar su situación. Pero Jesús es la paz que usted necesita. Usted necesita a Jesús en su corazón para tener triunfo sobre todo problema. Problemas vendrán aunque sean cristianos, pero los cristianos contamos con el poder de Dios, la misericordia de Dios, el 100%. Por eso es que Dios le llama a usted, le llama a volverse a Dios, a estar a cuentas con Él. No importa su pecado como esté de negro. No importa cuán espantoso sea lo que usted ha cometido. Mas el Señor desea restaurarlo, perdonar sus pecados. Este es el anhelo de Dios. Cuando el hombre se vuelve a Dios, Dios le da el poder para ser más que vencedor. El salmista dice en el Salmo 18:36, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Cuando el hombre busca a Dios con sinceridad, lo ama y se dispone a servirlo, a guardar su palabra, a someterse el 100% a la verdad de Dios, Dios lo hará firme. Dios va a ensanchar sus pasos para no resbalar. Va a estar firme porque Dios lo hará firme. Cuán interesante es. Otra de las cosas que el hombre tendrá en cuanto venga a Dios, después de ser cambiado, transformado por la gracia y la misericordia de Dios, por el poder de su sangre. Dios le dará poder a usted para perseguir a los enemigos y alcanzarlos. No volverá hacia atrás hasta acabarlos. Estoy hablando de los enemigos espirituales. Los enemigos espirituales son muchos. Están enumerados
a través de la carta a los Gálatas. Quiero llevarlo a ese interesante pasaje. Gálatas capítulo 5. El apóstol hace una lista de esos enemigos que hacen triza a muchos en el día de hoy. Recalcando libro de Gálatas, capítulo 5, versos 19 en adelante. Pero vemos a la luz de las Santas Escrituras, según este interesante pasaje, nos dice el sagrado escritor, según el verso 19, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todas estas cosas usted las podrá enfrentar y vencer, porque Dios le dará la capacidad de ser más que vencedor. Perseguí a mis enemigos, los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea hasta la victoria absoluta. Ciertamente es lo que Dios quiere hacer con usted. Que usted sea vencedor contra todo problema que lo está agobiando. Problemas que siente que lo están llevando a lo más bajo, a lo más vil, al desastre. Mas Dios quiere totalmente darle fuerzas para vencer. Pero usted tiene que venir a nuestro Dios a través de Jesucristo. Y el salmista que aprendió a confiar en Dios, David, el rey David, fue ceñido de fuerza para la pelea. Dios se encargó de humillar a todos sus enemigos debajo de David. La razón por qué David se sometió a Dios, se sometió para obedecer sus órdenes, para vivir de acuerdo a las sagradas escrituras, conforme a los mandamientos y leyes de Dios. Por lo tanto, Dios lo ciñó de fuerza para la pelea. Él humilló a sus enemigos debajo de él. Dios ha hecho que sus enemigos totalmente vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Es decir, David dice, Dios hizo que mis enemigos me diesen la espalda. Él me dio la facultad de hacerlos correr. Me dio la facultad de derribarlos. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún Jehová, pero no los oyó. Es decir, que los hombres que se proponen a ser impíos sin arrepentimiento nunca, Dios no está dispuesto a oírlos si no tienen interés de que Dios los cambie. Pero cuando el hombre ciertamente busca a Dios con ese propósito del cambio, Dios dará un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de esa persona. Le dará la capacidad de ser honesto, fiel y firme delante de Dios. Ahora, el salmista declara que cuando él se mantuvo fiel delante de Dios, en honestidad, él tuvo el poder para molerlos como polvo del viento, los echó afuera como lodo de las calles. Así derribó todos aquellos enemigos que lo hacían pedazo y fue totalmente liberado. Y él dijo en este cántico del Salmo 18:43, me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Dios ciertamente entregando a todos sus enemigos para poder servir a David. Dios enseña en esta verdad que cuando el hombre viene a Dios
así como se encuentra en delitos y pecado, y le dice a Dios, hazme más limpio que la nieve. Él va a limpiarlo, Él va a restaurarlo, Él va a quitar toda esa oscuridad que hay en su mente, en su corazón. Toda clase de confusión será removida de su propia vida. Vendrá claridad, confianza, certeza en su propio espíritu. Los extraños que se han opuesto contra de usted, que han murmurado, lo han criticado, han tratado de hacerlo pedazo, ciertamente Dios dará victoria contra todos esos enemigos. Qué importante es que entendamos que Dios es fiel en todas las cosas. Es fiel para proteger, es fiel para guardar. Él guarda a los suyos, Él los protege, los bendice. Y cuando Dios bendice poderosamente, lo hace con su buena voluntad. Él se agrada de bendecir a ese hombre que se humilla, a esa mujer que busca de Dios con toda la sinceridad. Tal vez estás pasando crisis terrible, pero Dios está ahí contigo. Él no te ha abandonado, Él no te dejará. Él está ahí para darte totalmente el éxito que estás esperando. En el caso de David, según el Salmo 18, versículo 44, nos dice en esa palabra que ciertamente me has librado de las contiendas del pueblo. El pueblo puede estar quejoso contra de usted, pero si usted se mantiene santo, puro y limpio, lavado con la sangre preciosa de Jesús, andando en los caminos de Dios, entonces Dios le va a librar de las contiendas del pueblo y además Dios levantará su cabeza. Pueblos que no estaban en su favor van a estar en su favor. Familias que no estaban en su favor hoy lo estarán. Vecinos que nunca han estado en favor suyo hoy lo estarán. Porque Dios traerá cambios. Al oír de usted, ciertamente que usted ama a Dios y sirve a Dios, ellos también se someterán a Dios y a usted. Aún los hijos de los extraños se someterán a usted. Los extraños se van a debilitar, saldrán temblando de sus encierros. Según el salmista, en el Salmos capítulo 18, en el versículo 46, él dice, viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido el Dios de mi salvación. El salmista llamado David, un hombre que en medio de las pruebas, aunque lloraba, se afligía, se agotaba físicamente, pero él conocía a Dios y se ponía a exaltarlo con toda la sinceridad. Y él gritaba en medio de los problemas, en medio de las circunstancias adversas, en medio del pueblo que estaba en contra de él. Él gritaba, viva Jehová y bendita sea mi gloria. Enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. Ciertamente, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra de mí. Me libraste de varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Y aquel hombre en medio del dolor, en medio de las burlas, en medio de las maldiciones que la gente lanzaba contra de él confesaba de que Dios era su Dios, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas. Por lo tanto, él decía, yo confesaré entre las naciones a Jehová. Cantaré al nombre de Jehová. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Según vemos en este salmo,
El salmo de David cuando huía delante de Absalón, su hijo también. Según el Salmos 3:1, él cantó esta alabanza en medio de una gran persecución, en medio de un levantamiento, de una gran rebelión terrible. Él cantó diciendo: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y en el Salmos capítulo 4, verso 8 declara en medio de esa gran tempestad: por tanto, él dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ciertamente, los que vienen a Dios con un corazón sincero, en alto arrepentimiento, y creen al llamado soberano de Dios, que es un llamado de misericordia, y acuden a ese llamado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y tras de esto, cuando el hombre se humilla delante de Dios, Dios le da entonces la capacidad de ser vencedor. En las luchas y en las pruebas, sabrá que Dios no lo desamparará. Por lo tanto, recuerde que tenemos un sacerdote glorioso que se llama Jesucristo. Según Hebreos capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, esto es, después de la muerte, sepultura y resurrección, Jesús, el Hijo de Dios, se levantó de la tumba, traspasó los cielos. Ahora retengamos nuestra profesión, es decir, nos perdonó, nos limpió y nos adoptó sus hijos, y ha colocado nuestros nombres en el libro de la vida. Por lo tanto, mantengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él tiene misericordia de todos. Él tiene misericordia de usted. Ciertamente Jesús es un sumo sacerdote que se ha apiado el 100% de nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y para hallar al mismo tiempo la gracia para el oportuno socorro. Ese socorro que viene de Dios es tan oportuno que confiemos hoy en el Todopoderoso. Él nos llenará de paz, de regocijo, nos llenará de libertad. Nos regocijaremos poderosamente en el Señor Jesucristo para siempre. En Él hallamos gracia, hallamos misericordia, hallamos la gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, dice Dios, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La victoria quiere Dios dártela hoy. Esa victoria se llama perdón. Esa victoria se llama salvación. Dios ciertamente nos llama hacia Él
para perdonarnos el 100% de todo pecado, para que saboreemos su gloriosa gracia divina dada por Jesucristo. Una vez que la hayamos hallado y saboreamos esa gracia y creemos con sincero y de todo corazón en el Señor Jesucristo, desde ahí se comienza un poderoso cambio dentro de nosotros. Ese cambio es glorioso. Dios se propone a trabajar el 100% en nuestras vidas. Ese 100% viene realmente de la buena voluntad de Dios, por el alto voltaje de amor que Él tiene hacia nuestra propia vida. Él dice a través de Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia. Él es el que se propone voluntariamente hacer el trabajo en nosotros, pero nosotros tenemos que aceptar ese trabajo de Dios en nuestras vidas. Él está dispuesto a esparcir sobre nosotros agua limpia, que es su palabra, su doctrina. Y dice, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dios está dispuesto a remover de nuestras vidas toda clase de inmundicia, toda clase de idolatría y dejarnos completamente limpios para Él poder manifestarse en nuestras vidas, para Él saturarnos de su gracia, de su presencia. Según Ezequiel 36:26, declara Dios, os haré completamente una persona diferente. Eso nos da a entender en ese interesante pasaje. Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ese es el cambio que Dios quiere hacer en tu corazón. Seas rico, seas pobre, no importa lo que seas. Si eres preparado o no preparado, eres sabio o no sabio, Dios quiere hacer un cambio grande, poderoso y glorioso. Él quiere darte un corazón nuevo. Él quiere poner un espíritu nuevo dentro de ti, el cual te dará la capacidad de amar y servir a Dios, la capacidad de decir no al pecado, la capacidad de rechazar toda maldad en tu corazón, porque Dios quitará totalmente el corazón duro, el corazón perverso, colocará en tu propia vida, en tu propio ser, un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de ti. Porque Dios dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, el sensible, el que se somete a Dios, el que ama a Dios y el que se dispone a honrarlo en todo aspecto de la palabra. Según el verso 37, pondré dentro de vosotros mi espíritu, es decir, el poder para vencer, el poder para derrotar todo pecado, el poder para caminar en sendas de santidad. Nuestra vida será diferente. Una vez que venimos a Cristo Jesús, Dios trae los cambios. Esos cambios nadie los puede hacer más que Dios. El apóstol Pablo en Efesios nos da a entender que cuando el hombre ha oído la palabra y ha creído a la palabra y ha recibido la palabra en su corazón, entonces Dios trae otra riqueza de bendición en su propia vida. Él pone un poderoso sello, el sello de garantía, el sello que acredita que usted pasa a ser propiedad del Dios Altísimo. Entonces vale la pena creer que Dios lo llevará de triunfo en triunfo. En Efesios 1:13, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estas promesas se van a cumplir en usted tan pronto se arrepienta, tan pronto usted confiese el pecado a Dios y se aparte del pecado.
Dios va a establecer ese sello, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto es totalmente garantía poderosa de parte de Dios. ¿Qué quiere decir con este sello? Que pertenecemos a Dios, somos propiedad única de Dios y Dios nos pertenece a nosotros a Dios. Además, también significa de que el tener ese sello, esas arras en nuestra vida, Dios se compromete a cumplir todas sus promesas en el favor nuestro. Cuán importante es ser sellados, y para ser sellados necesitamos entonces haber oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Una vez que habiendo creído en Cristo Jesús, somos entonces sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A partir de ahí podemos llamar a Dios nuestro Padre y acercarnos con toda confianza, con toda certeza, con toda seguridad, y así sucesivamente. Cuando venimos creyendo en Jesucristo, que Él nos ha sellado, Él ha puesto su Espíritu en nosotros, dado por hecho que el Espíritu de Dios está dentro de usted, está dentro de nosotros. Cuando amamos a nuestro Señor, el amor hacia nuestro Dios se refleja o se manifiesta cuando en realidad le obedecemos. Cuando andamos en obediencia a la palabra de Dios, eso significa que estamos expresando nuestro amor hacia nuestro Dios. Juan capítulo 14, verso 15. Dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el correcto amor es expresado a través de la obediencia. ¿Cuántas personas se descalían muchas veces gritándole a Dios: te amo, te amo? Y Dios no les hace caso. ¿Por qué es que Dios no les hace caso? Porque del diente al labio le están diciendo que lo aman, pero en sus hechos son tan rebeldes, desobedientes. Por eso es que no ven respuestas, no consiguen las respuestas. Pero cuando usted se disponga ciertamente a obedecer paso a paso lo que Dios le dice, usted está dando muestra de que usted ama a Dios. Jesús lo declara en Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y de ahí viene Jesucristo para interrogar, es decir, para clamar a Dios el Padre para que Él derrame de su Espíritu más fuerte en nuestras vidas. Por ejemplo, Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.